El pueblo que escribió las profecías sobre el Mesías fue el primer pueblo en rechazarlo. Piénsalo un momento. Los mismos hombres que memorizaban palabra por palabra los rollos de Isaías, de Daniel, de los Salmos. Los mismos sacerdotes que conocían de memoria cientos de profecías mesiánicas. Miraron a Jesús de Nazaret a los ojos y dijeron: «Este no es el Mesías, este es un impostor». ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que el pueblo que esperaba al Mesías durante más de 1000 años no lo reconociera cuando llegó? Esta pregunta me ha perseguido durante mucho tiempo, y lo que encontré cuando comencé a investigar en serio me dejó completamente sin palabras. Porque la respuesta no es simple, no es que los judíos fueran ciegos, ni ignorantes, ni malvados. La respuesta es mucho más profunda, mucho más interesante, y tiene capas que la mayoría de los creyentes nunca ha explorado. Hoy vamos a hacer algo que pocas personas tienen el valor de hacer. Vamos a entrar en la mente de un rabino del siglo I. Vamos a ver exactamente qué esperaban, por qué Jesús no encajaba en ese molde. Y luego vamos a ir a las propias escrituras judías, las mismas que ellos tenían en sus manos, y vamos a ver lo que dicen sobre el Mesías antes de que Jesús naciera. Porque hay algo que nadie te ha contado, algo que cambia todo. Quédate hasta el final, porque lo que voy a mostrar en la última parte de este video es algo que los propios rabinos del siglo I sabían, y que hoy la gran mayoría prefiere no mencionar. Empecemos. Para entender el rechazo, primero tienes que entender la expectativa. Y para entender la expectativa, tienes que pararte en Jerusalén en el año 30 de Cristo y mirar el mundo con los ojos de alguien que ha vivido toda su vida bajo la bota de Roma. La palabra Mesías en hebreo es Mashiach. Significa el ungido. Y en el siglo I, cuando los judíos hablaban del Mesías, tenían en mente una figura muy específica, no un salvador espiritual, no alguien que muriera por los pecados del mundo. Tenían en mente un rey guerrero, un nuevo David. Piénsalo desde su perspectiva histórica. El pueblo judío llevaba más de 600 años siendo dominado por imperios extranjeros. Babilonia los había deportado. Persia los había controlado. Los griegos habían profanado su templo. Antíoco Epífanes, en el año 167 a.C., entró al templo de Jerusalén, sacrificó un cerdo en el altar sagrado y prohibió la circuncisión y el estudio de la Torá bajo pena de muerte. Y ahora Roma había ocupado su tierra, les cobraba impuestos aplastantes y ejecutaba a sus compatriotas en cruces en los caminos públicos como advertencia a cualquiera que pensara en resistir. ¿Puedes imaginar crecer en ese mundo, ver los soldados romanos en tus calles, pagar tributo a un emperador pagano que se declaraba a sí mismo Dios, y saber que tu pueblo fue elegido por el Dios del universo, pero vivir como pueblo conquistado? En ese contexto, ¿qué clase de Mesías esperaban? Alguien que llegara con ejércitos, como Josué cuando tomó Canaán. Alguien que expulsara a los invasores, como Matatías y sus hijos en la revuelta macabea, que con un puñado de guerreros habían derrotado al imperio griego y restaurado el templo. Alguien que restaurara el reino de David, reconstruyera el templo en su máxima gloria y pusiera a Israel en el centro del mundo, no como símbolo espiritual, sino como realidad política concreta. Y esta expectativa no era inventada. Estaba fundamentada en textos bíblicos reales, textos que ellos conocían de memoria. El profeta Amós escribió: «Levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado». Amós 9:11. Ezequiel prometió que el Mesías sería príncipe de Israel para siempre. Ezequiel 37:25.
Zacarías habló de un rey que entraría en Jerusalén victorioso, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9:9. Y el Salmo 2, uno de los más citados en las sinagogas, proclamaba que Dios había ungido a su rey en Sión y que las naciones serían herencia de ese rey y los confines de la tierra su propiedad. Entonces, cuando Jesús llegó, el cuadro que pintó fue completamente diferente. No trajo ejércitos, no expulsó a los romanos, no reconstruyó el templo, no restauró el reino político de David, predicó en barcas de pescadores, curó a enfermos en aldeas remotas de Galilea, una región que los habitantes de Jerusalén consideraban el campo, el lugar de los ignorantes. Y terminó ejecutado en una cruz por los mismos romanos que se suponía debía vencer. Desde la perspectiva de un judío del siglo I, eso no era el Mesías. Eso era un fracaso, un pretendiente mesiánico que moría a manos del enemigo sin restaurar el reino, sin derrotar a Roma, sin reconstruir nada. Ese hombre, según toda la expectativa que tenían, había fallado. Y no era la primera vez que alguien llegaba con reclamos mesiánicos y terminaba así. El historiador Flavio Josefo documenta en sus escritos al menos una docena de figuras mesiánicas en el siglo I que reunieron seguidores, prometieron liberación y fueron aplastadas por Roma. Judas, el Galileo, que lideró una revuelta al nacer Jesús. Teudas, que prometió dividir el río Jordán. El egipcio anónimo, que llevó a 30.000 hombres al Monte de los Olivos. Todos murieron. Todos fueron olvidados, o deberían haberlo sido. Pero aquí viene la primera capa de este misterio, y es algo que muy poca gente conoce. Hay algo que la gran mayoría de los creyentes no sabe. Antes de Jesús, muchos rabinos enseñaban que habría no uno sino dos Mesías. ¿Lo escuchaste bien? Dos Mesías. El primero se llamaba Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José. Este Mesías llegaría primero, sufriría, lucharía y moriría. Como José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos, sufrió injustamente en Egipto y eventualmente fue levantado para salvar a su pueblo. El Mesías, hijo de José, seguiría ese mismo patrón: rechazo, sufrimiento, muerte. El segundo se llamaba Mashiach ben David, el Mesías, hijo de David. Este llegaría después, glorioso, victorioso, precedido por señales cósmicas. Este Mesías establecería el reino eterno, reuniría a los judíos dispersos de todas las naciones y traería la era de paz que los profetas habían prometido. Esta doctrina no es cristiana. Aparece en el Talmud babilónico, en el Tratado Sukkah 52. También aparece en el Midrash y en textos del período del Segundo Templo. No fue inventada después de Jesús para explicar su muerte. Es anterior a él. Piensa en lo que eso significa. Los rabinos, siglos antes de que el debate cristiano-judío tomara la forma que conocemos hoy, ya estaban enseñando que el primer acto del drama mesiánico incluiría sufrimiento y muerte. El Mesías, hijo de José, no era una figura periférica ni una nota al pie de la teología. Era parte central de la esperanza mesiánica de Israel. ¿Por qué entonces la mayoría de los judíos del siglo I no conectaron a Jesús con esa figura? Parte de la respuesta es que la doctrina de los dos Mesías no era la única manera de interpretar las profecías. El judaísmo del siglo I era más diverso de lo que imaginamos. Los fariseos y los saduceos ni siquiera se ponían de acuerdo en la resurrección. Los esenios de Qumrán tenían sus propias expectativas mesiánicas. Los celotes querían un guerrillero. Los apocalípticos esperaban una intervención cósmica directa de Dios, sin intermediario humano. Era un mundo de interpretaciones en competencia, no una fe monolítica. Y cuando alguien aparecía reclamando ser el Mesías, había que medirlo contra todas esas expectativas simultáneamente.
Jesús no encajaba en ninguna de las versiones más populares. Para los saduceos era un perturbador del orden. Para los celotes era demasiado pacífico. Para los fariseos más estrictos, su manera de interpretar la ley sabática era escandalosa. Y para el pueblo en general, que anhelaba la liberación de Roma, su negativa a ser coronado rey por la fuerza después de la multiplicación de los panes fue una decepción que Mateo registra con claridad. Juan 6:15. Y lo que dice esa tradición sobre el Mesías, hijo de José, es extraordinario. El versículo base de esta enseñanza es Zacarías 12:10. Y dice algo que, cuando lo lees con atención, hace que la cabeza gire. Dice, hablando Dios en primera persona, mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación por él, como la que se hace por el Hijo unigénito. Espera un momento. Dios dice, a mí, a quien traspasaron. ¿Cómo puede Dios ser traspasado? Los rabinos del período del Segundo Templo, antes del año 70 de Cristo, aplicaban este versículo precisamente al Mesías, hijo de José. Un Mesías que moriría violentamente, traspasado, y por quien el pueblo lloraría como por el Hijo único. Cuando los seguidores de Jesús proclamaron que había resucitado, lo que estaban diciendo era esto: el Mesías, hijo de José, ha cumplido su papel. Sufrió, murió, fue traspasado, y ahora, como José fue levantado de la prisión para gobernar Egipto, el Mesías, sufriente, fue levantado de la muerte. Y volverá como el Mesías, hijo de David, el Rey glorioso, para completar lo que falta. El problema es que la mayoría del liderazgo religioso de Jerusalén no estaba buscando al Mesías sufriente. Estaban esperando al glorioso, y cuando Jesús no entró como el rey guerrero que derrotara a Roma, lo descartaron antes de que la historia terminara. Pero si conocían la doctrina de los dos Mesías, ¿por qué no consideraron esa posibilidad? Eso nos lleva a la siguiente capa. Si hoy te sientas con un rabino ortodoxo y le preguntas por qué el judaísmo no acepta a Jesús como el Mesías, te dará una lista de objeciones teológicas. Son objeciones serias, fundamentadas en la Biblia hebrea, y merecen una respuesta igualmente seria. No merece la pena mirarlas por encima. Vamos a examinarlas con la misma profundidad con que ellos las formulan. La primera objeción: el Mesías debe ser descendiente biológico de David por línea paterna. La Biblia es clara en que el Mesías vendría de la descendencia de David. La profecía en 2 Samuel 7, 12, 13 dice que Dios levantará a un descendiente de David que saldrá de sus entrañas y que él edificará casa a Dios y Dios afirmará su trono para siempre. El ángel Gabriel le dijo a María que su hijo recibiría el trono de David, su padre. Lucas 1:32. Las genealogías de Mateo y Lucas trazan el linaje de Jesús hasta David. Pero los rabinos señalan el problema. En la tradición judía, la herencia tribal y el linaje real se transmiten por el padre. Y Jesús, si nació de una virgen, si José no era su padre biológico, ¿cómo hereda el linaje davídico? Esta es una objeción real. La respuesta tiene dos partes. Primero, la genealogía de Mateo sigue la línea de José, el padre legal de Jesús. En la ley judía, la adopción legal confería todos los derechos de herencia, incluyendo el linaje tribal. El propio Talmud reconoce en Sanedrín 19b que el padre que cría a un hijo es considerado su padre a todos los efectos legales. José crió a Jesús, lo presentó en el templo, lo educó en la ley, lo reconoció legalmente como su hijo. Eso, dentro de la ley judía, sería suficiente para que Jesús heredara el linaje de David a través de José. Segundo, la profecía de Isaías 7:14 ya anticipaba que el nacimiento del Mesías sería inusual. He aquí que la alma concebirá y dará a luz un hijo. En hebreo, alma puede significar tanto joven como virgen. Los debates sobre la traducción exacta han llenado bibliotecas.
Pero el punto es este: el propio texto profético señalaba que este nacimiento no sería ordinario. Si el Mesías fuera simplemente un rey humano más, ¿por qué Isaías lo anunciaría con una señal de nacimiento tan específica? La segunda objeción: el Mesías debe reconstruir el tercer templo. Ezequiel dedica los últimos 9 capítulos de su libro, del capítulo 40 al 48, a una descripción arquitectónica detallada de un templo futuro que nunca ha sido construido. Un templo más grande que cualquier cosa que Israel haya conocido. Sus medidas, sus puertas, sus atrios, sus habitaciones sacerdotales, todo está descrito con una precisión que parece la de un arquitecto. Y Zacarías 6, 12-13 dice textualmente: «He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono». Si Jesús fue el Mesías, ¿dónde está ese templo? El monte del templo en Jerusalén. Hoy tiene encima una mezquita y una cúpula dorada, no el templo de Ezequiel. Más aún, el segundo templo fue destruido en el año 70 d.C., apenas 4 décadas después de la muerte de Jesús. Si él era el Mesías, ¿por qué Dios permitió que el corazón de la adoración judía fuera quemado hasta los cimientos por los ejércitos del general Tito? ¿Por qué el arca del pacto desapareció? El menorá de 7 brazos fue llevado a Roma como trofeo de guerra y el pueblo judío fue dispersado por las naciones durante casi 2 milenios. Esta objeción tiene peso histórico real y no merece una respuesta superficial. La respuesta del Nuevo Testamento apunta en varias direcciones. Jesús mismo dijo algo desconcertante durante su ministerio: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19. Hablaba de su cuerpo, dice el texto, pero hay más. El apóstol Pablo escribe que en la era inaugurada por el Mesías, el templo no sería de piedra, sino de personas. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. El libro de Hebreos elabora esta idea con detalle. Jesús es el sumo sacerdote de un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho de manos humanas. Hebreos 9:11. El sistema de sacrificios, los sacerdotes, el altar, el incienso, todo eso era, según Hebreos, sombra y figura de algo mayor. Lo que el templo de piedra señalaba, el Mesías lo cumplía en su persona. Y en cuanto a la destrucción del templo, el propio Jesús lo predijo con una especificidad que resulta difícil de ignorar. En Marcos 13:2, al salir del templo, sus discípulos señalaron la imponente arquitectura del templo de Herodes, que era una de las maravillas del mundo antiguo. Y él respondió: «¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Era el año 30 aproximadamente. 40 años después, en el año 70 d.C., los ejércitos romanos quemaron el templo y desmontaron piedra por piedra las murallas en busca del oro derretido que había escurrido entre los bloques durante el incendio. La profecía se cumplió con una literalidad que asombra. El templo físico de Ezequiel, según la perspectiva del Nuevo Testamento, será parte del reinado futuro de Cristo, no de su primera venida. Lo que vino en la primera venida fue el sacerdocio mayor, del que el templo de piedra era apenas una sombra. La tercera objeción: el Mesías debe reunir a todos los judíos dispersos en la tierra de Israel. Isaías 43, 5-6 dice: «Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra». Deuteronomio 30, 3-4 habla del regreso del exilio desde los 4 confines del mundo. Esta profecía no se cumplió en el siglo I. El pueblo judío siguió disperso durante casi 2000 años más.
La respuesta cristiana señala que la dispersión misma fue consecuencia del rechazo del Mesías, tal como Jesús lo profetizó en Lucas 21:24. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y apunta hacia un cumplimiento futuro, parte del regreso glorioso. La cuarta objeción es quizás la más poderosa. El Mesías debe traer paz universal al mundo. Isaías 2:4 es uno de los versículos más famosos de toda la profecía bíblica. Juzgará entre las naciones y reprehenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Miqueas 4:3 hace eco exacto de esa visión. Si Jesús fue el Mesías, ¿por qué el mundo continúa en guerra? ¿Por qué el siglo XX, supuestamente bajo la civilización cristiana, fue el más sangriento de la historia humana? 2 guerras mundiales. El Holocausto, Hiroshima, Gulag, cientos de millones de muertos. Esta pregunta no tiene una respuesta fácil. Y quien diga que sí la tiene, probablemente no está tomando el sufrimiento humano en serio. La respuesta del Nuevo Testamento es que Jesús mismo no prometió paz inmediata al mundo. Al contrario, dijo algo perturbador. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Lo que Él trajo en su primera venida fue paz entre el ser humano y Dios. Reconciliación, acceso al perdón, la solución al problema más profundo, que no es político sino moral, la separación entre el ser humano y su creador, la paz de las espadas convertidas en arados, el mundo sin guerra, la era de justicia universal. Eso es parte de lo que el Nuevo Testamento llama el reino milenario. El reinado físico y glorioso de Cristo, no la primera venida, sino la segunda. Es una respuesta que requiere fe, requiere creer que hay un acto final en la historia que todavía no ha llegado. Los rabinos del siglo I no estaban dispuestos a dividir al Mesías en 2 llegadas. O venía y lo cumplía todo de una vez, o no era el Mesías. Y eso, en el fondo, es la raíz de la división. Pero aquí viene la parte que me dejó sin palabras cuando la investigué en profundidad. Aquí viene algo que cambia absolutamente la forma en que entiendes este debate. Hay un pasaje en el libro de Isaías que durante siglos ha sido el epicentro del debate más importante de la historia religiosa. Un pasaje que los rabinos medievales y modernos interpretan de una manera. Un pasaje que los primeros creyentes, incluyendo muchos judíos del siglo I, interpretaban de una manera completamente diferente. Y lo que hace este pasaje extraordinariamente relevante es que su historia de interpretación dentro del judaísmo mismo revela algo que pocos se han atrevido a decir en voz alta. Es Isaías 53. Y antes de leerlo, quiero que sepas algo sobre el documento físico donde se encuentra. En 1947, un pastor beduino llamado Muhammad ed-Dib arrojó una piedra al interior de una cueva cerca del Mar Muerto, en el sitio que hoy conocemos como Qumran. Escuchó el sonido de algo que se rompía, entró a investigar y encontró vasijas de barro selladas que contenían pergaminos de cuero. Lo que había encontrado eran los manuscritos del Mar Muerto, la mayor colección de textos bíblicos antiguos jamás descubierta. Entre ellos estaba el gran rollo de Isaías, preservado casi completamente con una antigüedad de más de 2000 años. Los arqueólogos lo fecharon entre los años 125 y 100 a.C. Y en ese rollo de más de 2000 años, el texto de Isaías 53 es idéntico a lo que leemos hoy, palabra por palabra. La transmisión fue perfecta. Ese texto, escrito 400 o 500 años antes de que aquel pastor lo encontrara en el desierto y 700 años antes de Cristo, dice esto: y te pido que escuches cada palabra.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 1 al 6. ¿Quién es el personaje descrito en ese texto? Alguien que fue despreciado, rechazado, varón de dolores, herido por las rebeliones de otros, que cargó el pecado de todos y cuya herida trajo curación a quienes lo rechazaron. ¿Y cuándo fue escrito ese texto? Aproximadamente 700 años antes de Cristo. El rollo del profeta Isaías, encontrado en las cuevas de Qumrán, el famoso gran rollo de Isaías, tiene más de 2000 años y contiene estas palabras intactas, idénticas a las que leemos hoy. Los primeros creyentes judíos, Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan, María Magdalena, todos ellos judíos de primera generación, vieron en este texto una descripción exacta de lo que había ocurrido con Jesús. Y no eran los únicos. Aquí viene lo que pocos te han contado. El Targum de Jonatán es una de las traducciones y paráfrasis del Antiguo Testamento al arameo, el idioma hablado por los judíos del siglo I, escrita antes o durante el período de Jesús. Y el versículo 52, 13, justo antes del capítulo 53, dice: «He aquí que mi siervo prosperará». Pues bien, el Targum de Jonatán traduce ese versículo con estas palabras: «He aquí que mi siervo el Mesías prosperará». El propio texto arameo judío, anterior o contemporáneo a Jesús, identifica explícitamente al siervo de Isaías como el Mesías. El Talmud babilónico, compilado entre los siglos III y V de a.C., en el Tratado Sanedrín 98b, discute el nombre del Mesías. Y uno de los sabios propone que su nombre es el enfermo de llagas, citando Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El Mesías es identificado como el que carga las dolencias del pueblo, y hay algo más. El Zohar, el texto central de la tradición mística del judaísmo, la Kabbalah, tiene una sección llamada Ra'aya Mehemna, donde describe al Mesías tomando sobre sí los sufrimientos de Israel. Y dice que el Mesías sube a los cielos y baja, tomando sobre sí los sufrimientos de Israel. Subir, bajar, tomar los sufrimientos de Israel sobre sí mismo. ¿Cuándo cambió la interpretación oficial del judaísmo? Cuando el siervo sufriente de Isaías 53 dejó de ser el Mesías individual y pasó a ser Israel colectivamente. Después del año 70 desde Cristo, cuando Jerusalén fue destruida y el templo fue quemado, el liderazgo judío necesitaba reorganizarse radicalmente. Lo que ocurrió en ese momento es uno de los episodios más extraordinarios de la historia religiosa. El rabino Yohanan ben Zakkai, líder fariseico de primera línea, logró salir de Jerusalén sitiada escondido en un ataúd, fingiendo estar muerto. Llegó al campamento romano, obtuvo permiso del general Vespasiano para establecer una academia rabínica en la ciudad de Yamnia, y desde allí comenzó la reconstrucción del judaísmo sin templo, sin sacerdotes, sin sacrificios. Era el judaísmo de la sinagoga y del estudio de la Torá. El judaísmo que sobrevivió 2000 años de dispersión. Y en ese proceso de reconstrucción de la identidad judía frente al desastre nacional,
y frente al creciente movimiento cristiano que citaba Isaías 53 en cada debate público, la interpretación del texto fue deliberadamente redirigida. En lugar del Mesías individual, el siervo sufriente comenzó a interpretarse colectivamente. El siervo es Israel mismo, el pueblo de Israel que sufre entre las naciones, que es despreciado y rechazado por el mundo, que carga con el peso de la historia. Esta interpretación no es completamente arbitraria. Israel sí ha sufrido como el siervo de Isaías. El pueblo judío sí ha sido herido y rechazado durante siglos. La interpretación colectiva tiene una lógica interna genuina, nacida del dolor real de un pueblo que ha sufrido enormemente. Esta interpretación hoy es la posición oficial del judaísmo rabínico. El gran comentarista Rashi en el siglo XI la codificó definitivamente. Maimónides, el Rambam, en el siglo XII, la asumió como base. Y desde entonces, cualquier judío que lea Isaías 53 lo hace a través de ese lente, el lente de la comunidad que sufre entre las naciones. Pero los textos que acabas de escuchar, el Targum de Jonatán, el Talmud, el Zohar, muestran que antes, durante y poco después del tiempo de Jesús, muchos rabinos sí veían en ese texto una figura mesiánica individual, un Mesías que sufriría, que cargaría las dolencias del pueblo, que sería despreciado y traspasado. Y luego la interpretación cambió. ¿Por qué cambió? Parte de la respuesta es teológica, parte es histórica, pero parte, hay que decirlo con honestidad, es política. Era imposible para un judío del siglo II en adelante citar Isaías 53 y no escuchar de inmediato la voz de los misioneros cristianos. La interpretación colectiva sirvió también como escudo teológico contra el argumento cristiano. Ahora permíteme mostrarte algo que considero el argumento más inesperado de toda esta conversación. Y digo inesperado porque viene directamente del libro de Daniel, y cuando lo ves en su contexto, produce una especie de vértigo. En el libro de Daniel, capítulo 9, el profeta recibe mientras ora una visión del ángel Gabriel, y Gabriel le entrega una profecía de tiempo, una revelación matemática sobre cuándo ocurrirían ciertos eventos decisivos de la historia. El ángel dice en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Luego en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas más 62 semanas. Total, 69 semanas. Pero en hebreo, estas no son semanas de días, son shabuim, semanas de años. Cada semana es un periodo de 7 años. Es el mismo sistema que usa Levítico 25 para el año sabático y el año del jubileo. 7 años son una semana de años. 69 semanas de años. 69 multiplicado por 7 es 483 años. El texto dice que desde el decreto para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 483 años. ¿Cuándo fue emitido ese decreto? Nehemías 2:1-8 describe el momento exacto, el mes de Nisán del año 20 del reinado del rey persa Artajerjes. Los historiadores ubican ese momento en el año 445 o 444 a.C. Si cuentas 483 años desde el año 445 a.C., usando el calendario profético de 360 días por año, que era el estándar del mundo antiguo, en el tiempo de Daniel, llegas aproximadamente al año 30 a 33 de Cristo, al año en que Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, al año de su crucifixión.
Permíteme ser preciso con los números para que puedas verificarlo tú mismo. El decreto de Artajerjes fue emitido en el mes de Nisán del año 400 con Canquene 5 a.C. 69 semanas de años equivalen a 483 años de 360 días cada uno. Eso suma 173, 880 días. Si tomas ese número de días desde el 1 de Nisán del año 445 a.C. y los conviertes al calendario gregoriano, llegas al 6 de abril del año 32 de Posisto, que según los cálculos del investigador Robert Anderson corresponde al Domingo de Palmas, el día en que Jesús entró en Jerusalén sobre un asno, mientras la multitud lo aclamaba como rey davídico. Ahora bien, los cálculos exactos pueden variar según el sistema que se use, el año preciso del decreto y la metodología de conversión entre calendarios. Algunos eruditos llegan al año 30, otros al 33. Hay debate legítimo sobre los detalles, pero el punto central permanece intacto. La profecía sitúa la llegada del Mesías príncipe en un período que coincide exactamente con el ministerio de Jesús. No con el período de los macabeos, no con la era de los reyes de Israel, no con el regreso del exilio babilónico, con Jesús. Y si el Mesías debía aparecer en ese período y el templo debía ser destruido después de su muerte, y el templo fue destruido en el año 70 de Akikunasodun, entonces la lógica matemática de Daniel 9 es incómoda para quien quiera buscar al Mesías en cualquier otro lugar o en cualquier otro momento. Ahora viene el versículo 26 de Daniel 9. Y este versículo es el que provoca más incomodidad en el debate. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El Mesías sería ejecutado, no por sus propios crímenes. La vida le sería quitada, no en batalla gloriosa, sino cortado, eliminado, sin haber establecido el reino. Y el versículo continúa. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Después de la muerte del Mesías, la ciudad y el templo serían destruidos. Eso es exactamente lo que ocurrió. El templo fue destruido en el año 70 de Cristo, 40 años después de la muerte de Jesús. Cuando ves eso por primera vez, hay un momento de silencio, porque lo que Daniel 9 describe es una secuencia muy específica. 483 años desde el decreto de Artajerjes, aparición del Mesías príncipe, muerte del Mesías sin establecer el reino, destrucción de Jerusalén y el templo. Y esa secuencia ocurrió exactamente en ese orden, entre el año 30 y el año 70 de Cristo. Hay rabinos contemporáneos que reconocen la dificultad que este pasaje presenta para la interpretación judía tradicional. El gran Nachmanides, conocido como Rambán, uno de los rabinos más importantes del siglo XIII, admitió en su famoso debate con el fraile Pablo Cristiani en Barcelona en 1263 que Daniel 9 era uno de los pasajes más difíciles de refutar en el argumento cristiano. Rashi, en el siglo XI, intentó redirigir la profecía hacia el retorno del exilio babilónico y la época de los macabeos. Pero los números no cuadran en esa interpretación de ninguna manera que resista un examen matemático serio. ¿Y sabes qué hizo la tradición judía con Daniel 9? El Talmud, en el Tratado Sanedrín 97b, contiene una frase extraordinaria. Dice: que revienten los huesos de aquellos que calculan el fin. Una maldición contra quienes intentaran calcular la fecha de la llegada del Mesías usando las profecías de Daniel. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien hacía el cálculo honestamente, los números los llevaban a Jesús, y eso era teológicamente inaceptable. Pero si el rechazo fuera solo teológico, si fuera solo una cuestión de interpretaciones y cálculos, tal vez habría ocurrido de otra manera. Porque el rechazo de Jesús tuvo también una dimensión muy humana, muy política, muy comprensible desde la perspectiva de los hombres que tomaron las decisiones.
El sumo sacerdote en el año 30 de Centéstuto era Caifás. Su nombre completo era José Bar Caifás. Y Caifás no era simplemente un líder espiritual. Era un operador político de primer nivel en un sistema extraordinariamente delicado, construido sobre un equilibrio precario entre el poder romano y el liderazgo judío local. Los romanos permitían que el sumo sacerdote mantuviera su posición y autoridad sobre el pueblo judío, siempre y cuando hubiera orden. El acuerdo tácito era simple. El sumo sacerdote gestionaba al pueblo, los romanos mantenían la paz y ambos se beneficiaban del statu quo. Cualquier movimiento popular que amenazara esa estabilidad podía provocar una represalia romana brutal. Y Roma no era sutil cuando reprimía. Flavio Josefo documenta al menos 3 masacres ocurridas en el atrio del templo durante el período de las fiestas, cuando las multitudes se agitaban y los soldados intervenían desde las murallas. Caifás conocía esas historias, las conocía con nombres y fechas. Jesús era exactamente esa amenaza, no porque fuera un revolucionario armado, al contrario. Cuando Pedro sacó la espada en el huerto de Getsemaní y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, Jesús le ordenó que la guardara y sanó al herido. Pero tenía masas de seguidores. Miles de personas lo seguían por todo el norte del país. Había expulsado a los cambistas del templo con una violencia simbólica que tocaba los intereses económicos del establecimiento sacerdotal directamente. Y cuando entró en Jerusalén en Pascua, cuando la ciudad estaba llena de peregrinos venidos de todo el mundo judío, la multitud lo aclamó como rey. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mateo 21:9. En Pascua, Jerusalén podía tener hasta 200,000 personas. La ciudad normalmente tenía quizás 40,000 habitantes. El período de Pascua era el momento de mayor tensión política del año, precisamente porque recordaba la liberación de Egipto, y eso encendía el fervor nacionalista. Los romanos reforzaban la guarnición de la Antonia, la fortaleza militar adosada al templo, precisamente durante esa semana, y en ese contexto, una multitud aclamando a alguien como rey hijo de David era una chispa que podía encender un incendio. Caifás lo vio con ojos de político y tomó una decisión de gestión de crisis. Juan 11, 49-50 registra sus palabras exactas ante el Sanedrín, y son palabras que cualquier estudiante de historia política reconoce de inmediato. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. No fue una condena teológica razonada, fue un cálculo político frío. Era más conveniente sacrificar a un hombre que arriesgar la estabilidad del pueblo. Era la lógica de quien tiene poder y teme perderlo. Era la lógica de quien lleva años administrando una situación de ocupación y sabe exactamente cuánto puede aguantar antes de que todo explote. Y en ese sentido, el rechazo de Caifás no era el rechazo del pueblo judío. Era el rechazo de una institución que se había convertido en instrumento del poder romano. El propio sumo sacerdocio de esa época era comprado y vendido por los gobernadores romanos a su conveniencia. Caifás duró 18 años en el cargo, entre el año 18 y el 36 d.C., un periodo inusualmente largo que demuestra cuán eficaz era para los intereses romanos. Su suegro, Anás, había sido sumo sacerdote antes que él y seguía siendo la figura de poder en las sombras. Era una familia política, no una familia espiritual en el sentido más genuino, y esto es crucial entenderlo. El rechazo de los líderes de Jerusalén no representaba a todo el pueblo judío. El propio Nuevo Testamento registra que en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, unas 3,000 personas, todas ellas judías,
Creyeron en Jesús y fueron bautizadas en un solo día, Hechos 2:41. Y ese número siguió creciendo. Hechos 4:4 habla de 5,000 varones. Hechos 21:20 registra que en Jerusalén había decenas de miles de judíos que creían en Jesús. El movimiento mesiánico del siglo I era masivamente judío. Los 12 apóstoles eran judíos. Las primeras iglesias eran principalmente comunidades de judíos que reconocían a Jesús como el Mesías prometido. Pablo, el más prolífico escritor del Nuevo Testamento, era fariseo, estudiante del rabino Gamaliel, uno de los maestros más respetados de su generación. El rechazo fue del liderazgo institucional de Jerusalén, operando bajo presiones políticas específicas, en un momento histórico específico. No fue el rechazo de un pueblo en su totalidad. Ahora hay un versículo en las Escrituras judías que quiero que escuches con toda la atención posible. Es Zacarías 12:10. Ya lo mencioné antes en relación al Mesías, hijo de José. Pero ahora quiero detenerme en él con calma, porque contiene algo que en mi investigación encontré literalmente perturbador. Dios mismo está hablando. En primera persona. El texto no da lugar a ambigüedad sobre quién habla. Dice, «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Tres frases que cada una por sí sola levanta una pregunta inmensa. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Dios habla, Dios fue traspasado. ¿Cómo puede Dios ser traspasado? Llorarán como se llora por hijo unigénito. La misma frase exacta, hijo unigénito, que Juan usa para describir a Jesús en el versículo más famoso del Nuevo Testamento. Y el contexto del capítulo 12 de Zacarías es un evento futuro, el día en que todas las naciones se reunirán contra Jerusalén y Dios mismo intervendrá para defender a su ciudad. En ese día final mirarán a mí, a quien traspasaron. El Talmud en su K52a, como ya mencioné, aplica este versículo al Mesías, hijo de José. El Mesías que muere, que es traspasado, por quien Israel llorará como por hijo unigénito. Y el Nuevo Testamento en Apocalipsis 1:7 cita directamente Zacarías 12:10. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. El libro final del Nuevo Testamento describe el regreso de Jesús usando las palabras exactas de Zacarías. Y lo que Zacarías describe es el momento en que el pueblo que lo traspasó lo verá y llorará. No de condena, de reconocimiento, de un dolor que finalmente se convierte en comprensión. El apóstol Pablo era fariseo. No era un pescador ignorante de Galilea. Había estudiado en Jerusalén bajo Gamaliel. Conocía las Escrituras con la precisión de alguien que ha dedicado toda su vida a ellas. Y Pablo, hablando a sus compatriotas judíos en la carta a los romanos, no los condena, no los llama ciegos sin remedio, no dice que Dios los ha abandonado para siempre. Dice algo que durante siglos la Iglesia ha preferido ignorar, o al menos subrayar muy poco. En Romanos capítulos 9, 10 y 11, Pablo hace una argumentación que ocupa 3 capítulos completos y que culmina en una de las declaraciones más sorprendentes de todo el Nuevo Testamento. Dice que el endurecimiento de Israel no es permanente, es parcial. En parte, les ha acontecido endurecimiento a Israel. Romanos 11:25. Y es temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay un momento en la historia donde ese endurecimiento parcial y temporal termina, y luego dice en el versículo 26, «Y luego todo Israel será salvo».
Todo Israel será salvo. Pablo usa la imagen de un olivo. Israel es el olivo cultivado, plantado y cuidado por Dios durante siglos. Las naciones no judías son ramas de olivo silvestre que fueron injertadas en ese olivo por la fe en el Mesías judío de Israel. Pero las ramas naturales, el pueblo judío, no fueron destruidas, fueron cortadas temporalmente por causa de la incredulidad. Y el día llegará en que serán injertadas de nuevo en su propio olivo, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11, 29. Dios no ha abandonado a su pueblo. El pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, sigue en pie. No ha sido cancelado ni reemplazado. El Mesías de Israel es también el Salvador del mundo. Y la historia no ha terminado. Y hay algo extraordinario ocurriendo en el mundo en este momento que pocas personas conectan con estas profecías. En el siglo I, el movimiento de judíos que creían que Jesús era el Mesías era masivamente judío. A medida que pasaron los siglos, la fe cristiana se fue alejando de sus raíces judías, adoptó símbolos y formas del mundo greco-romano y el pueblo judío fue alejándose de Jesús por razones que van mucho más allá de la teología. Porque hay una parte de esta historia que los creyentes necesitan escuchar con humildad. Durante siglos, el nombre de Jesús fue asociado para el pueblo judío no con amor ni con salvación, sino con persecución. Las cruzadas del siglo XI, XII y XIII comenzaron con masacres de comunidades judías en el Rin antes de llegar a Tierra Santa. La Inquisición española, en 1492, forzó a los judíos a convertirse o a exiliarse, y muchos fueron quemados vivos. Los pogromos en Rusia y Europa del Este, con frecuencia instigados por líderes de iglesias locales, dejaron cientos de miles de muertos entre los siglos XIV y XX. Y finalmente, el Holocausto, perpetrado en la Europa más cristiana del mundo, donde los asesinos usaban cruces en sus camisas militares y donde demasiados líderes religiosos callaron o colaboraron. Para un judío del siglo XX, Jesús no era el nombre del amor de Dios, era el nombre bajo el cual sus abuelos habían sido asesinados. El abismo entre el pueblo judío y Jesús no se explica solo por teología. Se explica por siglos de dolor, de sangre, de traición cometida en su nombre. Y sin embargo, a pesar de todo eso, desde la década de 1960, algo comenzó a cambiar. Un movimiento surgió que hoy tiene un nombre: judaísmo mesiánico. Son judíos por nacimiento, por cultura, por tradición, que creen que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido por las Escrituras hebreas, que lo siguen, que celebran el Shabbat y las fiestas bíblicas, que leen la Torá y los profetas, y que en esos textos ven a su Mesías. Hoy se estima que hay entre 350, 0 y 500. Y esos 0 judíos mesiánicos en el mundo. En Israel, donde durante décadas su número era casi inexistente, se calcula hoy entre 15, 1000 y 30. 1000 creyentes, el mayor número en Israel desde el siglo I. Estos hombres y mujeres leen Isaías 53 y ven a su Mesías. Calculan Daniel 9 y ven el reloj que se detuvo en el momento preciso. Leen Zacarías 12, 10 y entienden de quién habla. Y leen Romanos 11 y saben que la historia no ha terminado. La profecía de Zacarías habla del día en que la casa de David mirará a aquel a quien traspasaron y llorará por él como por hijo unigénito. Ese día, según el Nuevo Testamento y según la propia tradición del Talmud, está todavía por delante. No es mirar hacia atrás con culpa, es mirar hacia adelante con esperanza. Esta no es una historia de condena, nunca lo fue. Es una historia de amor, un amor tan profundo que puede esperar siglos para restaurar una relación. Un amor que usó el rechazo de Israel para abrir la puerta a las naciones del mundo.
y que usará el regreso de las naciones al Mesías de Israel para despertar en el pueblo judío el reconocimiento de quien siempre estuvo en sus propias escrituras. Hoy recorrimos algo extraordinario y quiero que te quedes con lo esencial antes de que este video termine. Vimos que el pueblo judío del siglo I no rechazó a Jesús por ignorancia. Rechazaron una imagen del Mesías que no coincidía con sus expectativas políticas, expectativas completamente comprensibles después de 600 años de dominación extranjera. Cuando llevas 6 siglos esperando un rey guerrero y aparece un carpintero de Galilea que termina colgado en una cruz romana, la decepción es entendible. No es crueldad, es dolor de pueblo que espera y no ve lo que esperaba. Vimos que su propia tradición, el Talmud, el Zohar, el Targum de Jonatán, textos que son la columna vertebral del judaísmo, contenía enseñanzas que aplicaban Isaías 53 al Mesías individual. Antes de que el debate con el cristianismo los llevara a redirigir esa interpretación, sus propios sabios hablaban de un Mesías que sufriría, que moriría, que sería traspasado, y que usaban la frase Hijo unigénito exactamente como Juan la usó en el versículo más famoso del Nuevo Testamento. Vimos que Daniel 9 tiene una precisión matemática que sitúa la llegada del Mesías príncipe exactamente en el periodo de Jesús, que después de su muerte el templo sería destruido, y que eso es exactamente lo que ocurrió, y que el propio Talmud maldecía a quienes hicieran ese cálculo, porque los números llegaban a una conclusión que el judaísmo post-70 versículo no podía aceptar. Vimos que el rechazo fue principalmente del liderazgo político-religioso de Jerusalén, operando bajo presiones muy concretas y bajo el peso de los intereses de Roma. No fue el rechazo de un pueblo entero. Miles de judíos del siglo I sí reconocieron a Jesús como el Mesías. El movimiento mesiánico del primer siglo era judío en su corazón. Vimos que la historia del distanciamiento entre el pueblo judío y Jesús no es solo una historia de teología, es también una historia de dolor, de sangre derramada en su nombre a lo largo de siglos, de cruces mal usadas y de amor mal representado. Esa historia merece humildad de nuestra parte, no condena de la de ellos. Vimos que en la carta a los romanos, el fariseo más erudito del siglo I escribió que el endurecimiento de Israel es parcial y temporal, y que llegará el día en que todo Israel será salvo, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, que el pueblo del pacto no ha sido abandonado. Y vimos que hoy, en el siglo XXI, algo que solo se puede llamar profético está ocurriendo. Decenas de miles de judíos están redescubriendo a Jesús, no como el Dios de los que los persiguieron, sino como el Mesías de sus propias escrituras, leyendo Isaías 53 con ojos propios, calculando Daniel 9, encontrando en Zacarías 12:10 la descripción de alguien a quien reconocen. La historia no ha terminado, el último capítulo todavía no ha sido escrito. Permíteme terminar con algo personal. Hay una pregunta que me hice cuando comencé a investigar este tema y que creo que vale la pena que tú también te hagas. Es una pregunta honesta, sin trampa, que merece una respuesta honesta. Si el Mesías que describían los profetas debía sufrir, ser traspasado, cargar el pecado de otros, aparecer matemáticamente en el periodo exacto del siglo I y ser rechazado por su propio pueblo, ¿qué candidato en la historia cumple ese perfil con mayor precisión que Jesús de Nazaret? No te pido que respondas automáticamente, te pido que lo pienses, porque el pueblo judío no lo rechazó por accidente, ni por maldad, ni por ceguera espiritual absoluta. Lo rechazó porque esperaba algo diferente, porque sus líderes tenían incentivos políticos poderosos para hacerlo,
y porque la teología interpretativa que se consolidó después del año 70 d.C. construyó una muralla hermenéutica alrededor de los textos más incómodos. Pero las profecías siguen ahí. Isaías 53 sigue en el rollo de 2000 años. Daniel 9 sigue con sus números. Zacarías 12:10 sigue con sus palabras perturbadoras. Y el Talmud sigue con su advertencia de no calcular el tiempo del Mesías. La pregunta con la que quiero dejarte no es sobre los judíos, es sobre ti. ¿Has leído Isaías 53 recientemente? ¿Lo has leído sabiendo que fue escrito 700 años antes de Cristo, preservado en un rollo con más de 2000 años de antigüedad? Palabra por palabra idéntico al texto que tienes hoy, lo has leído y considerado seriamente de quién puede hablar. ¿Has calculado Daniel 9 y visto a dónde llegan esos 483 años? ¿Has leído Zacarías 12:10 y te has preguntado cómo puede Dios hablar en primera persona sobre haber sido traspasado? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas reales que merecen tiempo real. Si puedes, abre tu Biblia esta semana en Isaías 52 y lee los 2 capítulos completos, el 52 y el 53, de corrido, como si los leyeras por primera vez. Y pregúntate de quién habla. Si este video abrió algo en ti, compártelo. Hay personas en tu vida que nunca han visto estas profecías, que nunca han entendido por qué el pueblo judío rechazó a Jesús, ni la profundidad histórica, teológica y humana de lo que estaba en juego. Dale un like si este contenido te impactó, porque eso ayuda a que más personas puedan encontrarlo. Y si quieres continuar explorando las verdades más profundas de la Biblia que nadie te ha explicado así, haz clic en el próximo video que aparece en pantalla ahora mismo, porque lo que viene te va a sorprender aún más.